Bienvenido a todas y a todos a este encuentro del Devino Una Charla. El Devino Una Charla comenzó el año pasado, aproximadamente en mayo, con unos encuentros entre profesores de teología y filosofía para hablar sobre lo que nos estaba aconteciendo la pandemia. Y así fue creciendo el grupo con amigos de otras ciudades y provincias de Argentina y posteriormente con amigos de otros países. De tal forma que hemos necesitado al grupo ponerle una identidad, y esa identidad la hemos llamado Ñahui. Así surge la comunidad de diálogos interculturales Ñahui, que en lengua quechua significa ojos y gargantas, haciendo alusión a que nuestros encuentros quieren tener esta perspectiva, vernos y escucharnos. En el encuentro del Devino, una charla, el cuarto que tenemos en este año, tenemos el gran placer y agradecemos enormemente y sabemos de todo lo que estás haciendo, Emilce, te agradecemos por esta apertura. Emilce es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde obtuvo también el grado de bachiller y los posgrados de licenciatura y magíster en teología moral y de profesora universitaria de filosofía. Cursó la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un máster en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es profesora e investigadora en el área de teología política en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Arturo Jaureche, entre otras tantas cosas más. Emilce nos propone hoy día reflexionar sobre la persona del Papa Francisco, su estado político y sobre todo sus sueños y también sus pasiones. Emilce, bienvenida al Devino Una Charla y este Devino todo tuyo, siempre en corazón agradecido. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, Claudio, por invitarme, por la presentación, y gracias a todos los que están un viernes a la noche compartiendo esta charla. Bueno, lo primero que voy a decir es que no voy a hablar de la persona del Papa, de sus pasiones y de sus sueños, porque eso sería mucho. Ojalá yo supiera eso, ¿no? Y que creo que son muy buenos, porque es muy apasionado y siempre nos propone sueños y esperanzas. Pero más que nada voy a hablar de lo político en el Papa Francisco y de cómo juegan ahí los sueños y las pasiones. Voy a hacer una charla, algo dialogado, pero con un matiz un poquito más técnico, porque según me dijeron acá hay gente de distintas disciplinas, ¿no? Hay filósofos, teólogos, politólogos, sociólogos, así que podemos ir un poquito más profundo que lo que sería una charla más a nivel general para animar, convertir, construir el reino, que es lo que hacemos los militantes, los misioneros de esta causa, ¿no? Y lo político es un problema, porque ustedes, como todos saben acá, porque la mayoría son académicos, hay una tendencia a decir que religión y política no se juntan. Bueno, eso es cuestionable en un momento donde la política está siendo desplazada por una falsa religión, es decir, por una ideología enmascarada de política, de teología, perdón, a punto tal que escuchamos hablar de una teología de la prosperidad, cuando la palabra correcta es ideología de la prosperidad. Entonces, ahí el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo es creer que la lucha por la justicia es algo accidental a lo cristiano. Y acá voy a hacer una referencia a uno de mis profesores, amigo, compañero de viaje de muchos años, que he perdido hace poquito, Juan Carlos Escanone, y él lo explica muy bien. Él dice, haciendo referencia a un debate que fue duro en los años 60, él dice, lo social, es decir, la lucha por la justicia, no es algo accidental
a la prédica cristiana, es constitutiva. Él lo decía así, porque tenía esta expresión, él decía, es constitutiva de la prédica cristiana. Es decir, que si sacamos de la prédica cristiana la lucha por la justicia, hacemos un cambio sustancial en lo que es el cristianismo. Esto es importante entenderlo, porque lo que la gente llama política y entiende por política corrupción, lucha partidaria, coalición por intereses, bueno, eso es una forma en que hoy la gente entiende la política, tristemente, pero la política es otra cosa. La política es la palabra pública, politeia, tiene que ver con la palabra pública para garantizar que la gente tenga una vida buena y en abundancia, como dice el Evangelio, ¿no? Y eso es organización para ver cómo administramos, cómo cuidamos, cómo desarrollamos la creación, los bienes comunes. Entonces, esta participación pública, que debería ser universal, de todos, eso es lo que llamamos política. Y sin política, estamos en un caos. La política se pudo organizar de una forma determinada, una política partidaria a partir de la Revolución Industrial, donde estaban representados los trabajadores y los empresarios a través de cámaras y sindicatos, y luego aparece el partido político que representa los intereses y las necesidades, respectivamente, de los distintos sectores, y eso fue posible porque había trabajo. O sea, el trabajo es el primer organizador social. Al desaparecer el trabajo, desaparece la organización política. Entonces, lo que hoy llamamos administración de la política, deja de tener representación. No representa a las partes, y ahí viene la palabra partido, porque por ciento está fuera del trabajo como empleo, está fuera, excluido, en la periferia. Entonces, esos son los que no tienen parte. Son los que no tienen parte, por lo tanto no hay partido que los represente, y entonces empiezan a armar otros modos de organización que llamamos movimientos populares, ¿no? Que es otra forma de organización política, de la cual el Papa habla en Fratelli Tutti, ¿no? En el capítulo 5 de Fratelli Tutti no se entiende, si uno no estudia, a partir de la teoría política, cómo se da esta organización. Entonces los movimientos populares no es una horda primitiva que viene y saquea, sino que hay que entenderlos como una organización política, otra forma de organización política, distinta a la forma de organización política liberal, que es la política partidaria, y que es una respuesta, una reacción a un mundo donde, dado un salto tecnológico cualitativo, la representatividad cae. Al caer la representatividad, cae la democracia, y entonces empiezan los procesos de corrupción. Esto es muy importante lo que quiero decir, porque todos dirían que el problema es ético. Esto va a causar controversia, pero bueno, tenemos para dialogar. Todos creen que es un problema ético, que la gente se porta mal, que es un problema de que como son todos corruptos, entonces la política no representa a nadie. Bueno, eso es una cosa que dice la gente común, pero no pueden decir los académicos, porque el problema que tenemos tiene una causa técnica. Por eso el Papa habla de tecnocracia. El Papa no dice que el problema es que la gente tiene una mala moral, nunca dice eso. Él dice la causa de esto es la tecnocracia. Bueno, hay muchos libros escritos en la filosofía sobre el problema de la técnica, de Heidegger en adelante, para atrás. Ahora fíjense, ¿qué es la técnica? La técnica es un modo artesanal. A partir de la Revolución Industrial empezamos a hablar de tecnología. O sea, esa técnica, esa artesanía se sistematiza para hacer una producción industrial. Pero avanzada este momento tecnológico, entramos en una tecnocracia. Es decir, la técnica pasa a tener el poder. La técnica se convierte en tecnocracia porque hoy asistimos a un salto cualitativo. ¿Qué es la diferencia entre un salto cuantitativo y un salto cualitativo? Un salto cuantitativo es más de lo mismo, ¿no? O sea, la tecnología fue avanzando y bueno, pasamos de no tener teléfono a tener un teléfono con un disco, después un teléfono
inalámbrico, en fin, un WhatsApp, pero ahora la tecnología dio un salto cualitativo, es decir, no es que es más de lo mismo, es algo radicalmente diferente, o sea, ese salto cuantitativo en un momento pega un salto cualitativo. En la historia de la humanidad, si uno tiene un panorama grande de la historia, en sentido político y económico, cuando se dieron los saltos cualitativos en la técnica, en la tecnología, eso lo cambia todo. Cambia la forma política, cambia los modos de producción, cambia los modos de enfrentamientos bélicos, lo cambia todo. Y eso hace que parezca que estamos en un caos, pero en realidad estamos en un cambio de época, es lo que el Papa llama cambio de época. Entonces, en este cambio de época, la causa es una causa, esta crisis en la que estamos, tiene una causa técnica. Una técnica que devino tecnocracia, o sea, avanzó tanto que el poder está en la técnica. Ahora bien, este poder que está en la técnica es una conjunción de dos cosas, de ciencia por un lado y de poder por otro. Es decir, la ciencia avanzó, pero también se relacionó con el poder. Entonces hace que esa tecnología se convierta en una tecnocracia. Es el poder de los técnicos. Ese poder de los técnicos, de la tecnocracia, hace, por ejemplo, que ya no se necesiten cuerpos para la producción. Por eso pasamos de una etapa de explotación a una etapa de descarte. Los cuerpos algo valían, poco, solo se pagaba como salario la reproducción de su fuerza de trabajo, pero hoy no valen nada. Entonces no valen nada, como no sirven para el trabajo, se los descarta. De distintos modos. No se invierte en salud, no se invierte en educación, se impulsan leyes de aborto y eutanasia, que no las estoy mirando en términos morales, sino en términos de productividad. Son los cuerpos no productivos. Entonces, los invito a hacer otra lectura de los acontecimientos, ¿no? Entonces, al no haber trabajo, no hay posibilidad de organización política partidaria. Entonces la democracia termina siendo un gobierno de coalición de técnicos. Y como es una coalición, no hay unidad política, entonces se pelean entre ellos. Entonces, esta coalición de técnicos no representa una base, porque no sale de esa base. Entonces, al no haber una base, al no haber una unidad, no hay principios éticos. Entonces cada uno se guía por una ética muy primaria, que son los intereses básicos personales. Entonces caemos en una corrupción. Entonces, si nosotros quisiéramos arreglar este problema, no pasa por dar sermones éticos, sino por ver la causa. Por eso los documentos del Papa hablan de la tecnocracia. Yo los invito a leer, por supuesto, a Bátimo. De hecho, estoy usando ahora bastante este libro de Bátimo, que salió en el año 2019, Serie en torno. Yo lo tengo en italiano, pero ya debe estar en español, para que no crean que esto me ocurrió esta mañana, digamos. Hay mucho trabajado de esto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la política del Papa? Bueno, porque el Papa, que se lo acusa, en algunos lados se lo acusa de comunista, en otros se lo acusa de peronista, en otros se lo acusa de populista, y en otros se lo acusa de liberal, porque cuando salió Fratelli Tutti, lo acusaban de ser un liberal porque utilizaba el término de fraternidad, etcétera, etcétera. En realidad, no es ninguna de esas cosas, es un católico, cristiano católico, jesuita, latinoamericano. Y eso hace que el Papa abra un debate que molesta mucho, y no es justamente porque habla de los pobres. Porque el problema no es hablar de los pobres. La opción por los pobres, ¿qué significa la opción por los pobres? ¿Qué cristiano puede decir públicamente que no está a favor de los pobres? No sería políticamente correcto. El problema no es hablar con los pobres. Repartir a los pobres tampoco es tan grave. Plata sobra, porque justamente este salto tecnológico lo que hizo es generar una gran productividad. Sobra la plata. El problema es que está concentrada. Hay que distribuirla. Bueno, eso la verdad que no es gran problema. Hay gente más mezquina,
Ustedes habrán visto que los grandes ricos te están diciendo que tiene que haber un impuesto progresivo a la ganancia. Lo están diciendo las grandes fortunas. Y la resistencia viene de los sectores medios, ¿no? Curioso, justamente los que no tienen capital sino deuda. Pero bueno, eso tiene que ver con una construcción de un discurso hegemónico. Pero lo importante de esto es que tampoco sería tan grave. Porque es tanta esa plata concentrada, es el 90% de la renta concentrada en el 10%. O sea que con que den el 1%, los pobres comerían todos, tendrían vacuna también, no sería grave. Entonces el problema no es ni los pobres, porque no podemos estar en contra de los pobres, somos cristianos, católicos, y tampoco la distribución. ¿Saben cuál es el problema? ¿Quién juzga? Los que han leído Carl Schmitt pueden entender de lo que estoy hablando. El problema es quién juzga. Porque lo que está diciendo el Papa, y lo que molesta de lo que dice el Papa, por supuesto que esta es mi interpretación, mi punto de vista, es que él dice que el discernimiento es social, es decir, que no vamos a discernir sobre principios universales, qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo verdadero, como las ideas puras platónicas. Vamos a discernir socialmente, es decir, sobre lo concreto. Y además dice que quienes van a hacer ese discernimiento, quienes van a juzgar, son los de abajo, los de los márgenes, los descartados, el subsuelo del planeta organizado comunitariamente. Eso que la gente llama populismo. Entonces es muy distinto, porque si vamos a una posición ética liberal, como la de Martha Nussbaum, por ejemplo, o tantos otros, John Rawls, estos liberales sociales, ¿qué es lo que proponen? Proponen un proyecto futuro de condiciones ideales donde los bienes y la renta se distribuyan equitativamente. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es lo que queremos todos, ¿no? No. No queremos eso. Eso es una ética de principios universales liberal. No queremos un futuro de condiciones ideales al cual vamos a llegar por regulación, ordenando, para que se distribuya más equitativamente los bienes y la renta. Desde Latinoamérica se hace una ética que no es de principios universales, desde ideas puras, sino que se hace una antropología teológica. El punto de partida es la realidad, no la idea. Y no se piensa a un futuro, se hace memoria de un pasado. Esa memoria del pasado es experiencia histórica, comunitaria, de sufrimiento por injusticia social. Y en función de eso, se toma la decisión de unirse para participar de la producción, distribución y reinversión de la renta. El problema no es repartirle a los pobres. El problema es que los pobres dicen, correte, que yo me voy a sentar en la mesa de pares a participar del proceso de toma de decisiones. De qué hacemos con los bienes creados, que son universales, de cómo vamos a producir de manera sustentable, y de cómo vamos a reinvertir de manera social y ambiental sustentable esos bienes que son comunes. Esto es muy distinto. Nadie estaría en contra de repartir equitativamente una parte de la renta. Muy distinto, es decir, señores, se terminó la apropiación absoluta de los bienes creados con destino universal.
Esto es muy diferente, son dos puntos de partida distintos. Una ética liberal es una ética que piensa en un futuro de condiciones ideales para repartir, pero quien juzga sigue siendo el mismo sector social. El sector que tiene el saber, el sector de los técnicos. Y que la validez de esos principios universales está dado por la ciencia, por los académicos. Académicos financiados por un sistema que terminamos trabajando para legitimar esos principios que en última instancia son particulares pero puestos como universales. Y todos los demás que están fuera de ese circuito no saben. No saben. No pueden sentarse a decidir la política, los modos de producción, las condiciones de vida. Pero resulta que la filosofía latinoamericana, que tiene otro punto de partida, dice sí saben. ¿Y de dónde viene ese saber? ¿Está legitimado por la técnica, por la ciencia? No. Está legitimado por la experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia de vida. Y los primeros, a veces en decir que no, son los cristianos y los católicos. Y hacen una estetización de la religión. Son muy lindos para verlo, para llevarle comida los domingos, para organizar una peña, ¿no? Para regalarle ropa, para darle el diezmo, pero no lo vamos a dejar sentar a la mesa de decisiones, porque no saben. Y lo que dice Latinoamérica, y Jean-Baptiste Metz, y un montón de grandes teóricos, y Bátimo, y Heidegger, que hay un saber que es distinto, que es el saber de la experiencia. Entonces, acá es interesante, porque nosotros pertenecemos a una religión donde el Dios se encarna. ¿Sí? ¿Y qué es esa encarnación de Jesús, concretamente? Una prédica por la justicia. Predicó un reino de justicia y curó cuerpos. Fue un curandero. Hoy eso está desprestigiado por la técnica. Entonces, su prédica fue una prédica de justicia. Y uno diría, bueno, desde el punto de vista técnico y científico, pero a ver, demostrame eso, comprobámelo. ¿Cómo demostró este Dios encarnado que lo que decía, mi palabra es la ley, como diría un bolero mexicano? Porque resucitó. O sea, la resurrección es la validez de la prédica. Con esto quiero decir que las religiones, todas, las tres religiones monoteístas, y esto es importante para entender el último viaje del Papa, las tres religiones monoteístas parten de otro lugar para construir los parámetros sobre los que van a juzgar. No parten de principios universales, parten de una experiencia. El Evangelio es eso. El Evangelio es una experiencia de vida, cuya validez se comprueba con la resurrección, como dice Pablo. Que Cristo resucite es lo que legitima, valida eso. ¿Y yo qué hago frente a eso? Bueno, acá es el punto central. Fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es una decisión. Yo creo, el credo es eso, yo creo, el credo es toda la teología. Hay un libro fantástico de Ratzinger, buenísimo, sobre el credo. Es toda la teología, ¿no? Y creo que Dios, Cristo vino, murió, resucitó, se sentó a la derecha del Padre. Y Bátimo dice, bueno, un científico diría, ¿y cuál es la derecha del Padre? La Virgen fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. ¿En qué altura del cielo está? ¿Me puede decir, por favor, con una...? Entonces un cristiano dice, eso es así,
porque yo lo creo. Es decir, la fe define, juzga qué es la verdad. Esto es inentendible para un científico, porque un científico va, para decir que algo es verdadero, va a construir elementos de validez, que tienen que ver con lo técnico. Sin embargo, en el campo de la política, como en el campo de la religión, la fe es una decisión. Ustedes habrán escuchado que en Argentina hubo un debate, son 30.000, ¿se acuerdan? Cuando decían son 30.000, y otros decían, no, son 5,4, me llevo 2, le pido al compañero, ¿no? Y decían, no me importa, son 30.000. ¿Qué significa decir son 30.000? Es lo mismo que decir, subí a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. O sea, yo tomo la decisión de decir, es esto. Fijo en un texto. Eso es la hermenéutica. Fijo un texto. Esta es la interpretación correcta de los evangelios. Esta es la interpretación correcta de los hechos. Cuando yo tomo esa decisión de fe, es la fe la validez, no hay una confirmación. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que cuando desde el cristianismo nos metemos en la vida, el Papa dice, hay algunos que balconean la vida, no crean que se le ocurrió al Papa eso, está en Heidegger y en muchos autores. ¿Qué significa balconear la vida? Hacer una ética de principios universales. Y a partir de ahí, de una manera pulcra, pura, sin contaminación, neutral, va a llamar Carl Schmitt, miro la realidad, anoto en una libretita y digo cómo deben ser las cosas. Pero hay otra posición, que es antropológica y teológica, que no tiene un saber por balconear, pensando, teniendo la ilusión de que se puede ser neutral, que no es verdad. Esa otra es encarnada, es meterse. Y encarnarse no es ir un fin de semana de visita a ver cómo viven los pobres, o vivir 3 meses con ellos. No se trata de una convivencia espacial, es una convivencia de sufrimiento lo que me permite entender eso. Hasta que yo no estoy pasando hambre, hasta que yo no tengo plata para comprar un medicamento para que mis padres no mueran con dolores, yo no puedo tener ese saber. Es un saber carnal. Por eso, en la parábola del joven rico, cuando el rico le va a decir a Jesús, bueno, ¿y qué hago para salvarme? Y le dice, unite. No le da una explicación, no le da un programa político, un plan de futuro, le dice, unite, deja todo y seguime. No le dice a dónde. Porque esto es importante para entender la decisión. O sea, la fe, tanto en la religión como en la política, como en el fútbol, cuando uno dice soy de Boca, soy de Vélez, soy de River. Algunos puede ser que pidan cuántas estrellitas, cuántos campeonatos tiene Boca, pero en general no es por eso. Yo tomo una decisión, me uno. Después vendrá la estrategia. Esto lo dice Francisco en la homilía de Pentecostés del año pasado. Dice, los apóstoles estaban todos ahí muertos de miedo, se unen, viene el Espíritu, o sea, se genera el Espíritu, y a partir de ahí empiezan a pensar una estrategia. Pero no es que primero hay una estrategia que genera las condiciones ideales para que... No. Es la amenaza de muerte, la experiencia de supervivencia, el sufrimiento mío y de mis muertos, de mis antepasados, lo que me lleva a tomar la decisión de unirme. Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque sí. Es esto. Creo esto. ¿No? Y desde esa creencia, desde ese credo, es que yo voy a empezar a interpretar la realidad, a juzgar la realidad. Y esa realidad, que es una realidad de exclusión, con un 62% de desocupación de la población
laboralmente activa en el mundo, 46% en Latinoamérica. Ese sufrimiento, desde ese sufrimiento se da la unidad. Es decir, esta unidad de abajo, esta unidad de los movimientos populares, no es una unidad ideológica, no es la unidad de una ideología partidaria, socialista, no, es una unidad a la que mueve la pasión. Por eso el Papa, en el discurso, al segundo discurso a la reunión de los, perdón, en el discurso a la segunda reunión de los movimientos populares, él dice, hay que lograr que la pasión se convierta en acción comunitaria. O sea, ¿qué significa esto? Que la pasión, es decir, el sufrimiento mío, de mis padres, de mi familia, de mis vecinos, de mi comunidad, el hambre, la falta de medicamentos, esa pasión tiene que convertirse en acción. Eso es la política. Una política que no va a luchar por derecho a que me repartan un poco de los bienes. La lucha política no es por hambre. La lucha política es por reconocimiento. Es por participación. No queremos que nos dé derecho a un poquito de eso. Queremos sentarnos a la mesa de pares. Así lo plantea en Querida Amazonia, un documento donde el Papa habla de los sueños sociales, los sueños culturales, los sueños psicológicos. Entonces, ¿por qué hablo de sueños? Porque estamos acostumbrados que una posición liberal dice saber lo que necesitan los descartados. Y ya vimos rápidamente, porque no se puede profundizar tanto, que para saber el sufrimiento hay que convivir ese sufrimiento. Entonces, muchas veces se hacen campañas políticas a partir de las necesidades que se supone que tienen los pobres solamente por balconear la vida de los pobres. Pero lo que está diciendo Francisco en ese documento es que lo que mueve no es la necesidad, sino los sueños. Es muy raro que ustedes escuchen en una campaña publicitaria, política, que hablen de los sueños de los descartados. El discurso académico es sobre las necesidades, muy poco sobre los sueños. Y el Papa, en Querida Amazonia, está hablando de los sueños. Hay sueños, y esos sueños son una decisión a la unidad, son una decisión, es esto. Entonces, y para cerrar y abrir el diálogo, cuando yo digo que el problema, lo que está en disputa, no son los bienes, eso es una consecuencia. Lo que está en disputa es quién juzga, por dónde pasa la verdad. Eso es lo que está en disputa. El problema no es repartir a los pobres, el problema es darle participación a los pobres. Entonces, estos 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que son dignidad humana, destino universal de los bienes, participación política universal y solidaridad institucionalizada. Solidaridad institucionalizada es otra cosa, no es ese solidario porque le regalo un colchón. Solidaridad e institucionalidad son sindicatos, organización, gremios, organizaciones políticas, culturales, religiosas. Entonces, esos 4 principios de la Iglesia, de los que todos hablan, no siempre se interpretan de la misma manera. Podemos interpretarlos en un sentido ético-liberal y ponerle principios que se construyeron balconeando, o podemos elegir un conflicto y darle la categoría de principal. No es lo mismo principio que principal. Hay muchos conflictos, porque este salto tecnológico genera
infinidad de conflictos. Bueno, ahí se toma la decisión de elegir uno. Y este va a ser el conflicto principal, el punto de partida, a partir del cual yo voy a luchar por justicia, que no es lo mismo que luchar por derechos. Lucho por justicia. Luchar por justicia es hacer valer el carácter universal de la creación. Este discernimiento, quién juzga es el problema, que en el Vaticano II es central en la Gaudium et Spes. El sensus fidelium habilita a todos a juzgar qué es lo mejor. No dice que para eso hay que ser filósofo, teólogo, tener un doctorado, un postdoc, no dice eso. Dice, la sensibilidad que da la fe y estas virtudes teologales, ¿sí?, que son la fe, la esperanza y la caridad, justamente, son las que me habilitan para hacer el discernimiento social, que no es un discernimiento individual, sino comunitario. Y esa es la garantía o la validez de que esa conclusión, que es acción, en realidad, es realmente el camino. En el ver, juzgar y obrar, ese ver no es un ver de balconear, ni tampoco de escuchar demandas. Es entender el sufrimiento y hacerse cargo del clamor de ayuda que están pidiendo. El juzgar no es a partir de principios universales, sino a partir de experiencias concretas. Eso es el evangelio que predicamos, la experiencia de una vida concreta que predicó la justicia y puso en valor los cuerpos al curarlo. Y el actuar tiene que ver con una reacción a las situaciones injustas. Predicar y bautizar en el nombre del Padre. En eso se resume la misión, la militancia, si quieren, cristiana. Entonces, cuando el Papa va a Irak, no va, como dijeron los medios, a solucionar los conflictos del Medio Oriente, para que no se peleen más. Los occidentales que sabemos tanto de esto, ¿no? Vamos allá y le vamos a explicar que se calmen, ¿no? Como hacen hay una gente que viaja por el mundo ayudando a la gente a hacer acuerdos de paz. Vienen de otros países europeos, y van a los países que se están peleando y les enseñan técnicas para que se pongan de acuerdo. Bueno, la veo a María del Pilar Silveira, así que sabe muy bien de lo que estoy hablando porque conoce todos esos países, ¿no? Muy bien conoce ella. Entonces, fíjense, no va el Papa a hacer eso allá. El Papa dice, en un momento, como lo dice en Fratelli Tutti, donde estamos en una crisis política, donde los estados-nación están desvalorizados, desplazados por ideologías enmascaradas de religión, él va a las 3 religiones verdaderas. ¿Por qué son verdaderas y las otras no? Porque son religiones que parten de lo concreto, de una experiencia concreta, de un éxodo, de una encarnación, y son religiones públicas. No son prácticas ascéticas con un saumerio en cada mano. Son religiones públicas que actúan en el espacio público y secular en términos seculares, no religiosos. Porque cuando los cristianos, los judíos y los islámicos actuamos en política, es decir, en el espacio público, en el espacio secular, no hablamos en términos religiosos, hablamos en términos políticos. Pedimos habeas corpus, hacemos proyectos de ley, organizamos sindicatos, partidos políticos. En cambio, las falsas religiones, que en realidad son ideologías enmascaradas de religiones, cuando intervienen en el espacio público, fundamentalistas, hablan en términos religiosos. Los ricos son ricos porque son benditos, los pobres son pobres porque son malditos. Entonces, ojo con esto. Y bueno, y este Papa me parece que habla de todo esto
si los que estamos acá, que somos todos profesionales, leemos la teoría política y la filosofía política del siglo XX, de los últimos años, los últimos libros, vamos a ver cuánto mejor se ha interpretado al Papa extramuros de la Iglesia, justamente porque manejan todas estas categorías más seculares. Bueno, escribí mucho, un montón de todo lo que iba a hablar, pero no hay tiempo. Finalmente es una inspiración mirando la cara de todos ustedes y muchas gracias por la paciencia y bueno, iniciemos un debate, un diálogo. Gracias. Gracias, Emilce, gracias a vos por esto tan, la verdad, tan claro que nos dejaste, por lo menos a mí, sobre esta cuestión de lo político en Francisco, que nos abre a pensar la política desde otro lado, seguramente esta política desde abajo, donde la mesa, que es lo que más me impactó, la mesa también tiene que ser participada y donde se puede decidir todos. Y yo creo que en este está la idea de Fratelli Tutti, todos como hermanos, ¿no? Así decidiendo sobre esto que nos compete a todos. No lo técnico, no aquel que cree saberlo todo, sino que el saber no pasa por la ciencia solamente, claro, sino también por la experiencia. Cosa tan profunda y quizás tan original para Latinoamérica. Así que, Emilce, agradecido por esta visión, agradecido también por esta charla. Y como en este de vino tenemos esta dinámica, una charla y ahora abrimos el panorama, abrimos en la mesa también para las resonancias. Así que aquellos que quieran emitir sus resonancias, preguntas, lo hacemos en un periodo de no más de 4 minutos o 3 y levantamos la mano o pedimos pedimos la participación por el chat. Gracias, Mirce, y abrimos las resonancias. Bueno, mientras preguntan, quiero saludar a todos los amigos que veo, a Caro Bacher, a María del Pilar y a Nico del Mastro y a todos a Pilar, a Caro la veo más seguido, pero a Pilar no la veo hace mucho, así que un abrazo para las dos. Hola, ¿cómo estás? Gusto escucharte, Emilce. Gracias, Emilce, clarísimo el aporte, me encantó. Bueno, Emilce, tenemos unas manos levantadas, primero Vicente y después Sebastián Gómez. Vicente, te damos la habilitación para el audio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Doctora Emilce, muchas gracias por la presentación brillante. Aunque, bueno, quería un poco disentir de la tesis que plantea sobre que el problema no es la cuestión del bien, sino la cuestión de la tecnocracia. Y a mí me parece que de alguna manera reducir al bien al aspecto moral es reducirlo, ¿no? Porque también la cultura, la tecnología, la técnica es una manera de bien. Ahora, en nombre de eso, pues me parecería que no se puede caer en otra forma de discriminación de la realidad. Por ejemplo, discriminar a aquellas otras religiones de América, indígenas, orientales, en nombre de cierta ideología de las religiones abrahámicas como las únicas, seculares, concretas, y seguir hablando con autenticidad de diálogo intercultural, de diálogo interreligioso, de mesa, de diálogo, etc. Me parece que las religiones orientales, indígenas, africanas, también son un bien. Y esto también deriva en que la cuestión de fondo de pronto no es tanto la tecnocracia, sino que sigue siendo el bien, no solo moral, la corrupción, como usted decía, sino
el bien en un sentido más amplio. Por ejemplo, el acceso a la cultura de los empobrecidos, hay un descarte cultural, el acceso a la educación de los empobrecidos, de los descartados, lo que les va a posibilitar entrar como interlocutores válidos y no ser manipulados por otros sectores que ostentan el logos o que ostentan la lógica o el razonamiento o alguna otra forma de poder económico, etcétera. Entonces, aquí yo disentía un poco de la tesis originaria que su merced presentó, y yo afirmaría, al contrario, que el problema sí sigue siendo el bien, aunque no solo moral, sino una noción general de bien. Esa era como una apreciación y a la vez como una resonancia a su ponencia, que fue muy brillante, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. No, quiero solamente aclarar algo. Por supuesto que estoy de acuerdo con las religiones, por supuesto que estoy de acuerdo con el diálogo interreligioso, y desde ya que después de haber dicho todo esto no voy a pensar que la verdad la tiene solamente una religión, no. Quizás porque estaba pensando en el viaje del Papa a Irak, es que hablé de estas tres religiones, pero en Latinoamérica, por ejemplo, las religiones indígenas son religiones públicas, o sea, tienen una gran participación, y todo lo que es lo que se ha organizado en la red panamazónica y demás ha dado cuenta de ello, así que estoy totalmente de acuerdo, y gracias por traerlo a la mesa. Y respecto a lo segundo, sí, es un gran debate, ¿no? O sea, el bien, bueno, ¿quién define qué es el bien? Porque una cosa es, y quiero aclararlo, para no que piensen que esto es una posición relativista. Yo comencé hablando del discernimiento social, el discernimiento social. Entonces, yo como creyente creo que hay un bien y una verdad, y creo, como todos, quizás muchos de los que estamos acá, pero en el plano de lo social es distinto, porque estamos en el plano de la contingencia, estamos en el plano de los hechos históricos, estamos en el plano de las decisiones políticas. Entonces, por eso hablé del discernimiento social, el discernimiento social. Después es cuestionable si hay otro discernimiento y otra justicia que no sea la social. Ustedes saben que también hay mucho, dice, vale la pena aclarar que la justicia social, eso también es todo un tema, ¿no? Pero ahí viene el problema, el bien, ¿en qué sentido? Como diría Aristóteles, antes de decir bien debería preguntarme, bueno, ¿para qué? ¿No? Entonces me refiero al plano de lo social. ¿Quién determina el bien? ¿Lo determina alguien desde un ideal o lo determina la experiencia desde el sufrimiento? Bueno, es un gran debate. No, hay mucha gente muy valiosa de un lado y del otro, así que me parece muy bueno el planteo, Vicente. Gracias. Sebastián, que levantaste la mano, puede activar tu micrófono, por favor. Bien, bien, bien. Bien, buenas noches. Gracias, Emilce, por la lúcida presentación. Bueno, yo te hablo desde el norte de Salta, ¿sí? Donde una política neocolonial, digamos, se hace muy fuerte, muy presente, un modelo extractivista, ¿no? Un modelo donde el territorio parece sacrificable, ¿no? Vaciable, la apropiación, ¿no? Y donde de alguna manera la dimensión de la fe implica un compromiso político, exige un compromiso con la justicia, con lo político, y de alguna manera esta dimensión política, como decís vos, implica esta dimensión de apuesta, de acción, ¿no? Por eso es que, bueno, un poco la pregunta y el planteo es por qué entre los actores concretos, muchas veces la religión, ¿no? Muchas veces la Iglesia Católica sigue, digamos, viviendo esta dimensión disociada, ¿no? La dimensión de lo político, desde la experiencia de la realidad en el territorio, en la acción, ¿no? En la defensa de la justicia, y muchas veces quedándose en una cuestión más bien dogmática o moral o de discusión del bien, digamos, cuando de alguna manera, digamos,
la diversidad, digamos, que por ejemplo en nuestro territorio, los mensajes de los pueblos indígenas, los sueños que nos invita el Papa en querida Amazonia, nos invitan a poder hacerlo realidad, digamos, sin disociar la dimensión política, ¿no? Pero bueno, se ve ahí todavía que en la base muchas veces hay un sector como muy conservador que se hace presente y que impide que la dimensión política sea una dimensión que alimente la experiencia de fe, ¿no? Eso quería compartirte, Emilce. Y muchas gracias, Sebastián. Bueno, estamos hablando del Papa Francisco, ¿no? Y si ustedes prestan atención a los discursos del Papa en el último viaje a Irak, todos los discursos giran en torno a la justicia social, ¿no? Es decir, el Papa habla de eso todo el tiempo, dice, la paz verdadera se garantiza con justicia social. Está hablando de eso. Hoy el Papa, todos habrán leído en los diarios, manda una carta al Fondo Monetario Internacional para que tomen medidas sobre el tema de una deuda que en realidad es un capital, porque en esta etapa de capitalismo, como todos saben, financiero, el dinero se convierte en una mercancía. Entonces el dinero, antes nos tenían que vender espejitos de colores o pilas, juguetes chinos, pues no sabían dónde meterla, y nos venden capital, el capital excedente, ¿no? Lo que se llama un capital basura, un préstamo basura a los países latinoamericanos, además de llevarse, por ejemplo, todos los recursos de la región en los alimentos, ¿no? O sea, el agua no se la van a llevar en termos en los países centrales, se la están llevando en la soja, no es que no se puede producir alimentos en China, el problema es que si los producen allá se consumen toda el agua, no están llevando el agua nuestra. Entonces es un tema político. Ahora, la política, aquel que no cree la política, mire, salimos a la calle ahora, los semáforos andan, todos paramos en las esquinas, vamos a la farmacia, nos dan un remedio, voy al banco, saco plata. Es decir, todo esto funciona porque hay política. El mundo es una construcción política. Eso es la co-creación. El mundo está creado por Dios y construido por los seres humanos. Ahora, todo eso desaparece cuando no hay trabajo. Por eso el Papa insiste con el trabajo. O sea, el cuidado de la casa común va de la mano del futuro del trabajo. Porque al no haber trabajo, y no por un problema de que malos presidentes corruptos o inútiles, es un problema estructural del salto tecnológico. Entonces, si no incorporamos con alguna nueva forma creativa a toda la población mundial, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a mandar a criar gallinas al campo? Si no pueden. Los campos son todos de alguien, están escriturados a nombre de alguien. Supongamos que le regalamos un campo, no pueden plantar semillas porque fueron modificadas genéticamente. Entonces, ahí empieza el problema. El problema es bien complejo, y no hacer política es una mentira, porque ya hay política. O sea, este mundo funciona porque hay política. Si no hubiese política que garantizara acuerdos internacionales, no estaríamos pagando una deuda impagable, y tampoco nos hubiesen prestado el dinero. Esto lo muestra Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿verdad? Es decir, si alguien leyó la obra, el préstamo se paga con un cuarto de libra cercano al corazón. ¿Sí? Se paga con la vida. Ese es el préstamo de las mesas de dinero del narcotráfico en toda nuestra región, donde la mayoría de las cooperativas son cooperativas financieras, no de producción. Y ese dinero es un dinero ilegítimo que, como no se puede colocar en los bancos, se coloca ilegítimamente entre estas comunidades y se paga con un cuarto de libra cercana al corazón. ¿Y por qué eso funciona? ¿Por qué el sistema funciona? O sea, el problema del Mercader de Venecia era que si no se hacía cumplir ese acuerdo horrible firmado, se caía el Estado de Venecia. O sea, Porcia tiene que hacer cumplir de alguna manera eso, que es la que encarna la justicia, porque si no se cae el Estado. Entonces, fíjense, hay política. Porque si no hubiese política, son acuerdos entre poderosos, como fuere. Pero sí hay política. Si no hubiese política, no habría endeudamiento, no habría saqueo, no había robo de recursos naturales. Todo eso funciona porque hay una política. No es verdad que es la guerra de todos contra todos. La cosa está organizada. El tema es si está organizada
¿Para el bien común de todos o para el bien de algunos? Ese es el punto. Hay una forma política, no es una forma política democrática, pero hay una forma política. Gracias. Gracias, Milce. Connie Tavera levantó la mano. Connie, si puedes activar tu micrófono. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo les hablo de Houston, de Texas, de Estados Unidos. Y bueno, yo estoy, digamos que del otro lado. Estoy en un lugar en donde se ha volteado toda esta realidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy una privilegiada, podríamos decir. ¿Por qué? Porque de alguna manera recibo una educación y tengo una formación y me muevo en los medios académicos y me formo en inglés y luego parte de mi trabajo como directora espiritual, como facilitadora y como otra serie de cosas que hago es precisamente esta realidad, bajarla a las bases y tratar de educar, a educar, así le llaman aquí, a la gente. Entonces, claro, tenemos unas estructuras, unas iglesias en donde pues no son equitativas, en donde los hispanos no tenemos la representación que debemos tener, en donde todo está al revés, todo. Yo vivo esta realidad durante 8 o 9 años, agradezco mucho porque gracias, estoy leyendo tu libro, Emilce, gracias a tu libro, gracias a todas las cartas que escribió Papa Francisco antes de ser Papa, que tengo unos libros por ahí muy buenos que me he conseguido, lo que estoy logrando es tener el lenguaje para saber explicar lo que yo ya sentía en mis entrañas, en mis instintos y que me molestaba mucho y que no sabía cómo expresarlo en mi quehacer cotidiano. Entonces, aquí tenemos como que toda la muestra de lo que puede ser esa clase pobre trabajadora, sin representación. Cuando hablas de teología del pueblo o hablas de, bueno, no se habla ni siquiera de teología del pueblo, cualquier tipo de la doctrina social de la iglesia o hablas de justicia social o de fraternidad o de cualquier cosa con esa terminología, automáticamente te dicen, no, es comunismo y no te metas en la política. Entonces, yo en un momento dado, en un principio no sabía cómo responder. ¿Qué pasa? Ahora, dándome cuenta de todo este lenguaje, de todas estas dinámicas, me queda clarísima la diferencia entre ideología y política y que soy un ser político por naturaleza porque estoy en contacto con los demás y no puedo separarme en mis partes y de alguna manera entiendo cómo se puede empezar a trabajar encarnando todas las injusticias y todas las cosas horrorosas que vemos diariamente, sobre todo en una sociedad tan sumamente contrastada como en la que me está tocando vivir. Entonces era así como compartirles mi experiencia y decirles lo importante que es ese lenguaje y sobre todo el camino tan grande que se tienen que hacer, que está por hacerse en muchos sectores de la sociedad de muchos países. Hay países en donde esto que estamos hablando aquí es prácticamente intocable, o sea, puede generar un conflicto brutal y puedes ser un peligro y te pueden llamar de todo menos bonita. Ese era mi comentario nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Connie. ¿Estás en Houston, dijiste? Sí, y no me tocó que fueras mi maestra. Yo ya me gradué de la maestría. No me tocaste de maestra, por poco y me tocas. De hecho, por eso es por lo que te empecé a seguir. Gracias, porque acabo de dar clases este cuatrimestre ahí en Houston. Bueno, muy interesante lo que decís. Gracias por leer mi libro. Te voy a tener que devolver parte del dinero si no estás de acuerdo con lo que digo.
En base a lo que dijo Connie y algo que veo acá, que pusieron en el chat, el diálogo social. Es muy importante eso, no lo dije, porque bueno, no se puede hablar de todo, ¿no? Pero el diálogo social, dice, bueno, el diálogo social es un acuerdo donde no siempre se elige. Sí se elige, porque justamente hay dos formas de conciliación. Hay una conciliación conservadora, el Papa llama dialéctica, ¿no? Una conciliación donde hay que llegar a una síntesis y se anulan los desacuerdos. O sea, se invisibiliza el conflicto, no hay conflicto, llegamos a un acuerdo. Eso es conservador, totalitario, discurso único lo llamamos, ¿no? En la política y en la filosofía. Pero hay otro modo de conciliación, del cual Romano Guardini ha escrito y Massimo Borghesi ha escrito libros maravillosos y el Papa lo toma de ahí, que es un acuerdo que tiene que ver con conciliación de opuestos. Es decir, hay una unidad en la diferencia, dice el Papa. Uno podemos decidir por blanco, otro podemos decidir por negro, constituir nuestra identidad a partir de esa decisión, y sin embargo llegar a un acuerdo. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Cuando en la parábola del joven rico, primero está la decisión de unirse, porque sí, porque creo en eso. Y a partir de ahí, de esa unidad, constituyo una identidad. Entonces, en el campo de lo social, es igual. Yo tomo la decisión de unirme, para un lado o para el otro. Tomo la decisión. Y a partir de ahí, voy a construir una identidad de este lado que estoy. Eso no es que voy a aniquilar al que piensa distinto, porque eso es totalitarismo. Significa que voy a abrir un diálogo social, porque el diálogo social es un diálogo de conflicto. El diálogo que yo tengo con Caro Bacher, que es mi amiga, no es un diálogo social, es un diálogo personal. El diálogo social implica, supone un conflicto. Si yo quiero invisibilizar el conflicto, somos todos, los queremos todos, la culpa es de no sé quién, antes era la tentación, ahora son los medios hegemónicos. Hay una decisión, la libertad del hombre es libre, hay una toma de decisión. Eso se llama posicionarse. Yo me paro de este lado. En la carta que le manda el Papa a Scanone, la última carta, antes de morir, dice, te felicito, porque en la vida te paraste del lado del pueblo. Eso es lo contrario de balconear, es tomar una decisión. Ahora, yo después me tengo que sentar a hacer un acuerdo social, y ahí voy a ceder, y ahí viene la cintura política. Pero si no entiendo esto, no entiendo la metáfora de construir puentes. Porque para construir un puente hay que tener dos tierras firmes. Si no, el puente no va a ningún lado. Entonces, para construir un puente en las relaciones de trabajo, en las relaciones productivas, yo tengo que tener organizados a los trabajadores en sindicatos, y tengo que tener organizada la patronal en cámaras. Si no, no es posible un acuerdo colectivo de trabajo. No es posible. No hay acuerdo cuando no hay organización. Para que haya diálogo, que suena muy bonito, ay, vamos todos por el diálogo que resuelve, que termina en un acuerdo, y que por supuesto se va moviendo y cambiando, porque es histórico, no es una verdad absoluta, para eso hay un paso previo, que es la organización. Si no hay organización, ¿con quién firmo el acuerdo? Pero para que haya organización, tiene que haber una decisión a la unidad. ¿Y cuándo tomo la decisión a la unidad? Cuando o lo hago o me muero. O nos unimos o nos hundimos. Y eso que me lleva a la decisión de la unidad es una pasión. El hambre, el sufrimiento, que la tengo que convertir en acción política. Si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un diálogo social? Esto es muy importante para entenderlo. Esto porque al mismo tiempo iba leyendo un poco las cosas que dicen en el chat, ¿no? Un poco más respuesta a esos comentarios. Gracias, Emilce. Sí, bueno, ya como fuiste respondiendo algunas cuestiones del chat, por ejemplo, la pregunta de Fabiola, no sé si querés un poquito más aclarar ahí. Ella pregunta, ¿considera que el nuevo Consejo Económico y Social de Argentina
nos puede traer la esperanza de algún cambio en el sentido que desarrolló en la charla. Sí, por supuesto, por supuesto. Para los que no son argentinos, una decisión desde el gobierno, desde la parte del Ejecutivo, de armar una mesa de diálogo con todos los sectores sociales. Es decir, con sindicatos, con cámaras patronales, con universidades, con organismos, y se espera, y esa mesa chica, que está integrada por unas 25 personas, no recuerdo ahora, a su vez tiene alrededor unos satélites, que son creo que unos 25 grupos, divididos por ejes temáticos, cada uno con unos 25 especialistas, pero es interesante porque Argentina tiene una larga tradición de organización política, que es virtuosa, es una de las grandes virtudes que tiene este país. Tiene una gran capacidad de organización política en la base, ¿no? Todos están organizados, rápidamente nos organizamos, para un asado, para tomar mate, para hacer política. Eso es lo que mejor hacemos, ¿no? Después peleamos, pero hay organización. Eso es un gran valor, y eso es una de las habilidades que Argentina tendría que transferir geopolíticamente en la región. Ahora bien, esa organización generó una experiencia de acuerdos colectivos. Argentina es el país número 1 en tasa de sindicalización en la región. Luego viene Brasil y muy lejos el resto de los países, donde hay modelo sindical, porque en la mayoría hay modelo de sindicato por empresa, que es una cosa totalmente diferente, que está organizado desde la patronal, incluso a través de bufete de abogados. Entonces, esa mesa de diálogo, de acuerdo, es algo, no sé qué saldrá de ahí, no sabemos, nadie sabe, porque justamente, como dice el Papa, primero tomamos la decisión de unirnos y después vemos qué hacemos. Esto parece una gran improvisación, ¿no? Pero así es la historia es un proceso, por eso el Papa habla de iniciar procesos. Uno pone en marcha procesos, dice el Papa, procesos de transición. Se trata de convertir, no de hacer proselitismo. Nos están buscando votos para el reino, es distinto. Se está buscando una conversión. Una conversión es un cambio cultural, porque frente a un salto cualitativo tecnológico hay que responder con un salto cualitativo cultural. Por eso él habla de que hay que hacer una conversión de una cultura del descarte a una cultura del encuentro. Bueno, está Connie acá, que es de Texas, pero le voy a decir, en Estados Unidos, en Latinoamérica, a los barrios de los trabajadores, de los pobres, se los llama barrios, o se los llama villas miseria, en una época villas de emergencia, bueno. ¿Sabe cómo se los llama en Estados Unidos? Trash, basura, barrios basura, o barrios dormitorio, porque la gente solo va a dormir 4 horas y vuelve al trabajo. ¿Es verdad, Connie, lo que digo? Entonces, fíjense, cuando el Papa habla de los descartados, no es algo que se le ocurrió tampoco anoche, ¿eh? Hay un país donde se lo llama basura directamente a los homeless, es otro tema. ¿Qué es un homeless en Estados Unidos y qué es un homeless en Latinoamérica? En Estados Unidos y esto participé de debates internacionales en el Vaticano. Un homeless es una persona sola que tuvo problemas familiares, que lo quedó excluido y que tiene alguna patología. En Latinoamérica, homeless es una familia completa de trabajadores desempleados, sin un pedazo de tierra para apoyar la cabeza, como dice el Evangelio. Entonces, no se puede mirar todo el continente de la misma manera, no es lo mismo Estados Unidos que Argentina, que Latinoamérica, no es lo mismo Argentina que Brasil. A veces esta ética de principios universales lleva a jugar con la misma vara todos los contextos. Y eso es el problema de no entender una antropología encarnada, una ética encarnada, como lo llama el Papa. ¿Cómo lo llama el Papa? Un ethos mítico histórico. ¿Qué significa eso? Que no es una ética ideal, es un ethos, un ethos es algo que se construye, identidades que se construyen socialmente, comunitariamente, mítico, porque tiene que ver con un relato, con la memoria de un pueblo.
que yo armé esto del acuerdo social ahora, los 4 que están en el gobierno con los 4 dirigentes sindicales de hoy. Hay una memoria argentina de la historia del sindicalismo y de las conquistas sindicales. La gente se olvida, pero acá un trabajador tiene seguro por despido, tiene un hotel para ir de vacaciones, tiene jardines para kindergarten, jardines de infantes para sus hijos, tiene cobertura de salud. Eso no existe en Estados Unidos, ¿no, Connie? Yo vivo la mitad del año ahí, tengo mi familia ahí. Entonces esto, que para nosotros los argentinos creemos que esto está todo desorganizado, bueno, que lo repiensen cuando van a cobrar el aguinaldo en julio y en diciembre, porque hay organización. Pero no es lo mismo en todos los continentes, ni en todos los países. Entonces el acuerdo va a adquirir distintos matices de acuerdo a las situaciones. Esto de Argentina veremos qué pasa. Tomaron la decisión de unirse. Vamos a ver si se salvan o no. Gracias, Emilce. Hay muchas resonancias también por el chat, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo los descartados y demás. Lo que el Papa no llama a estos, quizás a estas personas que por ahí que necesitan claramente este tipo de organización. Y acá hay una pregunta que te quiero hacer, Emilce. ¿Cuáles son los procesos, digamos, de organización desde abajo? Acabas de decir, bueno, no es lo mismo la realidad de acá, de allá. No son mismos procesos, pero ¿cuál sería la base para organizar desde la base, hablando redundantemente? Bueno, yo vuelvo a la palabra del joven rico, que el Papa traduce o nos unimos o nos hundimos, y que en otra encíclica, Veritatis Splendor, aparece muy bien desarrollada. Es decir, la forma es la unidad. Esa es la propuesta cristiana. Estamos hablando del cristianismo, estamos hablando del Papa Francisco y desde el catolicismo. Ojo, quiero aclarar, porque hay gente que puede estar escuchando esta conferencia y no ser ni teólogo, ni ser cristiano, ni nada. Pero si estamos dentro de estas categorías, por llamarlo de alguna manera, bueno, la propuesta del cristianismo es: deja todo y unite. ¿Querés salvarte? Deja todo y unite. Eso es evangélico. Ahora, hay que entender esa unidad, y en esa no hay una explicación, porque la fe es eso. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos casamos? Cuando uno se casa, ¿qué pide al otro? Y pues tengo fe, que esta persona me va a querer y me va a cuidar. Es un acto de fe. Cuando compramos dólares y los ponemos en el banco, es un acto de fe. Todo el tiempo estamos haciendo actos de fe. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en tener fe en la comunidad? Eso se llama, en el plano individual se llama fe. En el plano público se llama, o comunitario, se llama confianza. Con fe. Pero es que toda nuestra vida son actos de fe. Porque eso es la libertad. La libertad es una toma de posición. Es una decisión. Y donde no hay toma de posición, y donde no hay decisión, no hay responsabilidad. Entonces Sartre explica muy bien esto. Dice, ¿por qué hay irresponsabilidad, dice Bátimo, en los gobiernos de coalición? Porque no hubo una toma de posición. No hubo una toma de posición de conflicto. Me paro de este lado, asumo que este es el conflicto principal, me uno a esta gente y voy a la plaza y a la calle con ellos. ¿Y qué garantías tenés que esta gente no está queriendo plata para emborracharse? No, ninguna. Solamente que tomo la decisión de estar de este lado, porque confío, porque hay algo hay una convivencia, conviví con ellos, experimenté. Esto es la mística, ¿no? ¿Qué es la mística? Es un aprendizaje que no pasa por el entendimiento. Es un aprendizaje, es un salto intelectual, yo tengo un contacto con un saber, que justamente como no pasó por el entendimiento, después no lo puedo explicar
en palabras, entonces voy a utilizar otro lenguaje, ¿no? Eso es el arte popular. Por eso se hace una hermenéutica política del arte popular. Porque si yo quiero saber cuáles son los sueños de los marginados y las necesidades verdaderas, no lo voy a encontrar en lo que dicen. Tengo que interpretarlo en lo que sienten. Porque cuando lo dicen, repiten el lenguaje hegemónico. Entonces, si yo quiero saber bien, tengo que entender lo que sienten. Y lo que sienten lo expresan con el lenguaje estético. Entonces, para saber cuáles son las necesidades reales y los sueños reales, tengo que ir al arte popular. Tengo que ir a leer los grafitis, tengo que ir a ver la letra de los rap. ¿Lo voy a entender? Probablemente no. Probablemente no, porque es un lenguaje que se construye a partir de la necesidad. Entonces, probablemente yo no pueda entender ese lenguaje. A mí me viene a la cabeza, bueno, los que son más viejos quizás han visto una película que se llama La Dolce Vita, ¿no? La Dolce Vita empieza con una escena donde Marcello Mastroianni era un chico de barrio, que sacaba fotos, un paparazzi, y va en un helicóptero, y llevan un Cristo colgando, por el helicóptero lleva un Cristo colgando por Italia, ¿no? Que lo van a poner en el Castel Sant'Angelo, no sé dónde. Es un símbolo eso, ¿no? Y hay unas mujeres que hablan, unas mujeres burguesas que hablan, y ellos no las entienden, porque hay un ruido. El ruido no es el helicóptero, es el ruido de clase. Y la película después se hace famoso, se convierte en un burgués, ¿no? Y la última escena, él está en una playa, y una chica mesera le habla, y él no le entiende. ¿Qué? Y no es un problema que está hablando alto o bajo, es que está hablando otro lenguaje. Entonces es muy difícil saber, entender lo que necesita y lo que sueña alguien que no está en el mismo lugar. Y para eso tengo que, como Ulises se ató al palo, al póster, ¿no? Se ató y le hizo poner algodones a los marineros para que no escuchen el canto de la sirena y sigan navegando, y él, vivo, atado, escuché. Y la sirena no cantaron. Si querés escuchar el canto de la sirena, tenés que venir, bajar y embarrarte. El Papa, en el documento de la juventud, Cristo vive, dice, ¿querés saber? Habla de política. El Papa siempre habla de política. Porque, como dijo Scanone, la lucha por la justicia es constitutiva de la prédica. Entonces ahí dice el Papa, ¿querés saber de qué se trata? Porque habla en primera persona los jóvenes. Dice, vení y enamórate. ¿Querés saber de qué se trata? Vení y enamórate. ¿Saben cómo se dice en inglés enamorarse? Fall in love. O sea, caer en el amor, ¿no? Y caer en el amor. Caigo. Si quiero saber qué es el amor, me tengo que enamorar. Seguro que todos los que están acá alguna vez se enamoraron. Y para saber qué es, no puedo leer en un librito lo que siento acá en la panza, que me apego de todo, no lo puedo leer en un librito, me tiene que pasar en el cuerpo. Y esto es lo mismo. Para entender las necesidades y los sueños, tengo que hacer esa experiencia mística en el cuerpo. Por eso el Papa, en Querida Amazonia, él dice, hay que volver a desarrollar la sensibilidad estética, pero no la estetización de la religión y la política. La sensibilidad estética en el sentido de ese lenguaje del arte, donde puedo sentir lo que le pasa al otro, que es una cosa muy diferente a entenderlo. Entonces es complicado y maravilloso el lenguaje de Francisco, porque a mi juicio es una persona muy formada, que sabe mucho de literatura, que conoce realmente el arte, que vivió en los márgenes, que tiene ese saber, porque él también es argentino, y él también tiene ese mito, ese etos mítico histórico de un pueblo organizado, de la capacidad de organización de un pueblo. También lo tiene. Entonces, todo eso junto hace un lenguaje fácil y a veces complicado para los que vienen de la academia, porque hemos tenido históricamente papas que más bien han salido de la academia, o papas que han estado en la estructura vaticana. O sea, no siempre hemos tenido papas que
conocían la base, ¿no? Entonces, claro, a veces queremos rebuscar el lenguaje del Papa, encontrarlo, y no, y está dicho en un lenguaje simple, porque como Jesús, que hablaba en parábolas para los pobres, el Papa no está hablando en silogismos para la alta academia, está hablando en lenguajes concretos de la calle para los de abajo. Entonces es tan simple que a veces nos parece un escándalo y una locura, tal cual fue la prédica evangélica. Gracias, Emilce. Realmente muy interesante todo este panorama y además nos sitúa todavía en el lenguaje simbólico de esta construcción. Impresionante. Muchas gracias. Emilce, tenemos una mano levantada, Enrique Lombardo. Si podés activar tu micrófono. Gracias, Claudio. Buenas noches. Muchísimas gracias, Emilce. Desde que empezaste con la charla, ya ibas planteando esta cuestión del tema político, ¿no? Y en palabras de Scannone, constitutivo de nuestras propias experiencias de fe. Ahora, ¿cómo choca todo esto cuando tenemos la estructura eclesial que a veces hace una negación de la política, negándola o diciendo que la política no tiene que ver con la fe cristiana? Lo digo de la experiencia de nuestro país, ¿no? Pero que también uno lo ve en otras realidades de Latinoamérica y quizá en Europa seguramente pasa esto. Y entonces hay estas dos cuestiones. Vos decías catolicismo, cristianismo. Yo veo que hay un catolicismo que es estructural y un cristianismo que está más quizás en esta cuestión de vivir y hacer experiencia de fe, que camina, que hace comunidad, que comparte sufrimientos, dolores, hambres, que a veces no tiene nada que ver con la estructura. Entonces, y de repente, lo que estabas diciendo recién, ¿no? Hay algunas voces que obviamente son voces que nos interpelan dentro de la iglesia y que nos llegan como una caricia, como un bálsamo. Digo, podemos decir Monseñor Romero, podemos hablar de, no sé, de Angelelli acá, de Casaldáliga, bueno, un montón de gente que ha pasado, ha hecho camino, y ahora Francisco, ¿no? Pero sin embargo, digo, desde mi experiencia, eso es quizás en esta cuestión que vos hablabas, ¿no? Hay un status quo que a nivel de la tecnocracia está, pero está metida también en la iglesia, y la iglesia se maneja desde ese mismo sentido, donde seguimos reproduciendo una estructura conservadora. Al menos eso es lo que me pasa, lo que me veo y creo. Entonces se hace difícil, no imposible, pero se hace muy difícil trabajar contra esa realidad. Digo, para que me puedas dar una resonancia a esto que me atraviesa también en mi diario vivir la fe. Gracias, nuevamente. Gracias a vos, Enrique. Mira, a mí me gusta hablar o hacer la distinción, que no debería hacerse, entre lo que la gente ve cuando dice iglesia, está pensando en una jerarquía, y se está olvidando de que la iglesia es un cuerpo místico. La iglesia es el pueblo fiel de Dios, dice el Papa Francisco. Y la iglesia es todos los seres humanos. Los que creen en Dios y los que no creen. O sea, eso es el cuerpo en la iglesia. Es una asamblea, es una unidad. Cuando rezamos el Padre Nuestro, y esto lo digo siempre, casi en todas las conferencias, a veces repetimos de memoria, pero la plegaria, el rezo, la oración es un acto de fe. Cuando uno está rezando, está eligiendo, está diciendo, está fijando un texto,
Está diciendo, es esto. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, terminamos diciendo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Ese caer en la tentación significa que todos somos vulnerables, que la caída es parte de la condición humana, y que no existe. Estamos en una modernidad liberal que eliminó el mal. Entonces ahora no hay muertos en las guerras, hay daños colaterales. No hay usureros, hay crédito. O sea, no hay mal, hay crisis, ¿no? Fíjense, esto, bueno, lo trata Max Weber, entre otros. Pero es interesante que los que somos cristianos y que rezamos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, no entendamos que eso es la iglesia. Es santa y pecadora. Y pecadora significa que cae, que es tentada, porque también el pecado nos lo vendieron como... Hay algunos, no sé cómo se llama, stand-up en internet sobre qué le enseñan a los niños en los colegios religiosos. Me río mucho, ¿no? Porque le dice, Cristo está colgado ahí por tu culpa. No. Bueno, es un poco más complejo. El pecado es algo que pega a la iglesia, pega a la creación, y somos tentados. Y el Papa es un jesuita, y esta guerra de las dos banderas está muy presente. El enemigo no es el otro, ¿eh? El enemigo es un ente que no es persona. Es lo contrario de la relación simbólica, es la relación diabólica, es la relación que divide, ¿sí? Entonces, esa relación diabólica que divide permanentemente, que aísla, como dice en el capítulo 1 de Fratelli Tutti, cuando se llama sombras, ¿eh? A mí me hace acordar a la alegoría de la caverna de Platón. Los esclavos en la caverna están viendo las sombras que le proyectan en la pared y no la realidad que está afuera. Es lo que llamamos los medios hegemónicos, que nos exhiben el mal bajo especie de bien, diría Jesús. Entonces cuando el pueblo vota no se equivoca, vota lo bueno. Lo que pasa es que la razón que hoy son los medios de comunicación le exhiben algo que no es bueno. Entonces lo tientan, ¿eh? El alma tomada, dice el Papa ahí. Tenemos el alma tomada. Nos aislaron, nos encierran, nos aíslan, nos atemorizan y después nos venden la seguridad, dice. Esto es genial. Porque ¿quiénes son los que venden la seguridad? En Latinoamérica. Hablemos de cosas adultas. ¿Quiénes son los que venden la seguridad en Latinoamérica? Que primero vacían los estados, crean la inseguridad y después venden la seguridad. El Papa dice, son las falsas místicas comunitarias de las mafias, del narcotráfico y de la organización del crimen. Esa es la realidad. Entonces, todo esto que llamamos, ¿por qué en la iglesia hay gente que piensa para el otro lado? Bueno, volvamos al Padre Nuestro. Nosotros creemos que hay un mal y creemos que somos vulnerables todos de caer. Entonces, si creemos eso, la justicia que aplicamos es la justicia de la misericordia de la que habla el Papa. ¿Qué es ser misericordioso? Entender que el otro es un humano, no es un Dios. Yo tengo un amigo que siempre dice, cuando yo estaba de novio mi mujer creía que era divino, y ahora se enteró que soy humano. ¿No? Entonces, nosotros esperamos que la gente sea divina, y la gente es humana, y ser humano es tener la condición de ser tentado por los medios de comunicación, por la hegemonía, por lo demoníaco, ¿no? El mal existe. Que el mal no existe, no es una posición cristiana, es una posición liberal. Cuando digo liberal no estoy hablando de sentido económico, estoy hablando del liberalismo como una corriente de pensamiento moderna, ¿verdad? Entonces, no es verdad que hay una crisis, es el mal. Ahora, este mal no es una crisis, que las cosas salieron mal, hay un mal. Pero que hay un mal no significa solamente que una persona mala, significa que hay un sistema de relaciones. Y eso es, porque el mundo es un sistema de relaciones, Dios es relación, y el mal también es un sistema de relaciones. Entonces, ese sistema de relaciones productivas que deshumaniza, que destruye la creación,
que está devastando el planeta, eso es el mal, eso es la tentación, eso es la caída. Y en eso, dice el Papa, tenemos el alma tomada. Tenemos que apropiarnos del alma. Y él mismo lo ha dicho hace poco creo que fue el video que mandó a Generación Francisco, donde él dice, cuando yo escuchaba hablar de la Amazonia, eso me sonaba de ser un discurso ambientalista. Ahora entendí. O sea, es un ejercicio incluso. Apropiarse. Volver a reapropiarse ¿de qué? ¿Qué es reapropiarse de la Amazonía? No es en el sentido colonialista agarrar un pedazo de tierra. Es reapropiarse de una identidad. Porque justamente esta caída y esta tentación es que yo pierdo la autoestima. Creo que nada me corresponde. Es la casa tomada de Cortázar, me voy corriendo. Entonces, lo que hay que recuperar la dignidad humana es verse como dioses, en el sentido de esta capacidad creativa, este saber que tengo, esta capacidad de organización. No necesito que venga un gringo a organizarme, yo sé cómo hacerlo. Y me parece que hay que entender a la iglesia como un pueblo que camina, como un pueblo que va a ser tentado, que va a ser aislado, pero que también hay que ser misericordioso. La película de Scorsese, la película sobre Japón, sobre los jesuitas en Japón, sobre todo la entrevista que le hace Spadaro a Scorsese en New York, que está publicada como un librito, debe estar liberado en internet, ahí Scorsese dice, lo que yo quiero mostrar es que la misericordia empieza con uno. Pues si yo no me perdono a mí mismo, yo no puedo perdonar a nadie. Si yo creo que soy un Dios y que nunca me equivoco, ¿cómo voy a pensar que los otros se equivocan? Pero si cuando me van las cosas mal me agredo, me drogo, me alcoholizo, entro en relaciones destructivas, dejo que me maltraten familiar, social, políticamente, laboralmente, entonces la misericordia tiene que empezar conmigo. Tengo que empezar a quererme yo. La dignidad humana es recuperar una confianza en la propia identidad. Y eso es la Amazonia. Recuperar la Amazonia no es solamente en el sentido colonialista, una pelea colonialista por un pedazo de tierra. Es recuperar la dignidad de los pueblos, es recuperar la confianza. Y bueno, todo esto que estoy diciendo lo voy construyendo entre todos los relatos. Me voy acordando así de partes del Papa, pero si hay algo que no se puede negar en este Papa, uno puede estar a favor o en contra de la posición de este pontífice. Lo que no se puede negar es que no hay coherencia. Hay una armonía, desde Evangelii Gaudium hasta el último discurso o carta que dio al Fondo Monetario. Y dijo, esta es una iglesia en salida y es una iglesia hospital de campaña. Salida hacia los bordes, salida hacia las periferias, que es lo que hace. La voz está abajo, está en el subsuelo de la patria, y hospital de campaña. ¿Qué se hace en los hospitales? Se curan los cuerpos. En un sistema industrial, devenido financiero, donde los cuerpos salieron de la cadena de valor, es la Iglesia Católica y el Papa, y con el diálogo con todas las religiones, la que están hablando de los cuerpos, la que están poniendo en valor los cuerpos. Y eso me parece que es parte también de un discurso social, ¿verdad? Perdón, hablé demasiado. Emilce, siempre encantador escucharte. No queremos abusar de vos, pero tenemos una intervención más. ¿Es posible, Emilce? Bueno, tenemos la mano levantada de Williams. Williams, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches a Emilce. Una charla muy linda. Una cosa que me llama la atención, me llama a la reflexión y me recuerda cuando estudiaba en Córdoba. Y Francisco todavía era arzobispo de Buenos Aires, y para mí es lo que yo confiaba y creía, y que es lo más político de su discurso, la experiencia de fe, porque parte de una experiencia viva y sincera, que es lo principal, y llama a todos los cristianos, porque
son diferentes realidades, diferentes políticas, diferentes cuestionamientos, y el proceso puede tardar, es individual, pero a partir que se tiene una experiencia viva, sincera, esa respuesta viene en un cuestionamiento y una afirmación de fe y una respuesta religiosa, ética, política, transformadora. Y para mí, eso es lo más fuerte y más político de la presencia de Francisco. La experiencia de fe y que nos llama y nos cuestiona. Algunos hablaron aquí en Casaldáliga, hablaron en Romero, hablaron en tantos que a veces se habla en conversión. Pero fue eso. No es conservador, es de derecha, es de izquierda. A partir de la experiencia de fe que viene la respuesta. Y ahí que se vive tanto. Y esa charla me llama la reflexión a eso. Que muchas veces nosotros, yo personalmente, otros, podemos tener, que nos falta esa experiencia viva, esa coherencia. A partir del momento que nos sentimos que todavía no estamos suficientemente coherentes, estamos dando la respuesta, pero esa experiencia es porque nos está cuestionando a cada momento. Les agradezco por la invitación, por poder estar participando de este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, William, por tu intervención. ¿De dónde sos, William? Yo soy de El Salvador, pero actualmente vivo en Brasil. Bueno, Emilce, comunidad, Emilce, ya sabés que los salteños somos de festejar. Justamente estos ciclos se llaman de vino, ¿no? Porque realmente queremos juntarnos alrededor del vino que nos integra, el vino que nos da alegría y el vino que nos da espacio de celebración. Emilce, celebramos tus palabras, celebramos tu reflexión, celebramos tu presencia junto con nosotros. Te damos los millones de gracias por haber compartido junto con nosotros este tiempo y brindamos por vos. Así que pedimos a todos aquellos, ¿no?, que puedan prender su cámara y brindar junto a nosotros. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias, comunidad, por haber estado presente. Un gran abrazo y nos encontramos el 23 de abril con José Ignacio López Vigil. Así que Emilce también invitada para el 23. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos.